En videos anteriores yo expliqué el problema de sostener que los conceptos se diga que son relativos y en varios videos traté varios temas al respecto mostrando o demostrando que esto implicaba determinaciones indeterminadas, ¿cierto? Asunto que no permitía establecer conceptos y que por tanto las opiniones no podían ser relativas, ni la filosofía podía ser relativa, ni la física podía ser relativa, ni el tiempo ni el espacio podían ser relativos, porque esto implica definiciones indefinidas, ¿cierto? Asunto que no permite decir nada, pues, del mismo concepto, que parece que uno pueda decir algo, pero en realidad no, ¿cierto? Ese es el problema. Ahora bien, ya que reconocimos ese problema, que si asumimos que son relativas implicaría definiciones indefinidas, miremos la jugada que utilizaría un crítico para intentar seguir sosteniendo que el tiempo es relativo aunque vaya a fracasar. Pero bueno, hay que valorar la intención del crítico por intentar analizar. Entonces, ¿qué diría el crítico? El crítico dirá, listo, las opiniones, él dice, las opiniones no pueden ser relativas, dice. Digamos que no pueden ser relativas por lo que yo ya he explicado, dice el crítico. Pero el crítico agrega, pero resulta, dice el crítico entusiasmado, resulta que los juicios de verdad y de falsedad son los que sí pueden ser relativos, pero las opiniones no. Entonces agrega el crítico. Entonces, si los juicios de verdad y de falsedad pueden ser relativos, el tiempo, porque no podría ser relativo, ¿cierto? Intenta enganchar ese argumento anterior con el tiempo para seguirlo manteniendo como relativo. Vamos a ver cuál es el problema de esto. Y es que las opiniones se construyen ya bajo juicios que tienen que ver con la verdad y la falsedad. Y por tanto no pueden ser relativos porque ya dijimos lo que eso implica, definiciones indefinidas, que más bien lo que van a ver son juicios un poco más verdaderos que otros más falsos, otros que podemos analizar, comparar y demás, pero en últimas no pueden ser relativos. Eso quiere decir que cuando analizamos nuestras cuestiones, si alguien intenta salir con el falso argumento, un argumento que parecería entre comillas convincente, de decir, no, es que digamos que las opiniones son las relativas, pero los juicios, él se inventa aquí la palabra juicios, pero los juicios de verdad y de falsedad, dice la persona, no serían relativos, y agrega el crítico, porque si tú te pones a ver en la vida cotidiana hay gente que piensa unas cosas con verdad, gente que piensa otras cosas con falsedad al mismo tiempo, entonces que eso ahí sería relativo, que sería simplemente subjetivismo y que por tanto el tiempo y el espacio también lo serían. Pero recordemos que ya de entrada, esto es lo que yo quiero resaltar, las opiniones sostienen relaciones de verdad y de falsedad, ¿cierto? O sea, ya las opiniones son juicios relacionados con la verdad y la falsedad. O sea, no es que hay una cosa como las opiniones y al otro lado juicios de verdad y de falsedad. No, las opiniones ya tienen juicios de verdad y de falsedad y por eso las podemos analizar, por eso podemos descubrir mentirosos o por eso a veces podemos decir ciertas mentiras válidas. Las podemos analizar, podemos comparar, podemos mejorar nuestras opiniones, pero no porque están en una situación de determinación indeterminada, porque ya vimos que eso trae el problema de que no nos permite decir nada, ¿cierto? Incluso si nosotros sostenemos algo así como juicios de verdad y de falsedad y no opiniones, como para creerle al crítico, los juicios de verdad y de falsedad no pueden ser relativos, no pueden ser determinaciones indeterminadas porque ya sabemos en el problema en el que nos metemos. Entonces parece que pudiéramos caer
en una situación de, ay sí, de relativismo nuevamente, y viva el tiempo relativo. Parece que el crítico había generado una argumentación sólida, creando estos juicios de verdad y de falsedad, y que serían supuestamente los relativos y los subjetivos, y que por tanto, porque el tiempo no podría ser relativo, pero ya vimos que eso implica nuevamente, aunque se le cambie la palabra, aunque ya no se diga opinión, sino juicios de verdad y falsedad, no pueden ser relativos porque eso implica, digamos, lo que ya hemos insistido, determinaciones indeterminadas. Eso es lo que implica juiciosamente asumir el concepto de relativo. En este caso, pues, del análisis al que nos estamos refiriendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos que sacar de acá? Que puede parecer una jugada valiosa, una jugada como brillante para intentar sostener el tiempo relativo, pero es que aún así, ya el mismo concepto de tiempo relativo implica lo mismo, determinación indeterminada, ¿cierto? Entonces también, o sea, como que el tiempo relativo cae por sí mismo, no se puede sostener eso, ¿cierto? Juicios de verdad y falsedad tampoco se sostiene si se asume que son relativos, por lo que implica el concepto mismo de ser relativo, que ya hemos analizado. Entonces miremos estas jugadas que estaría haciendo el crítico como intentando desesperadamente seguir sosteniendo que el tiempo es relativo, pero una vez más cae esa pretensión, aunque es muy interesante porque porque el crítico estaría intentando decir, pero es que a veces nosotros pensamos algo con verdad y otras veces con falsedad, y lo que yo creo verdadero el otro no lo cree verdadero. Entonces el crítico se intenta pegar de eso, lo que otros piensan que es falso, yo pienso que es verdadero, entonces eso sí sería relativo, insiste el crítico, eso sí tiene que ser subjetivo, pero ya sabemos con la claridad y con el análisis que hemos hecho acá, no pueden serlo, no pueden serlo, porque eso implica configurarse como determinaciones indeterminadas, lo que en última no nos deja decir, no nos permite decir nada, como que lo que es al mismo tiempo verdadero es al mismo tiempo falso, eso genera un absurdo, genera un sinsentido, entonces no se puede sostener aunque parezca que sí, genera un absurdo, o sea, eso no permitiría ni siquiera la conversación, ¿para qué vamos a conversar? Entonces a tener cuidado con ese tipo de argumentación, ¿qué es lo que se puede decir? Pues que, digamos, por ejemplo, cuando yo converso con un otro, tengo como cierta verdad sobre algunas cosas, otras no tanto, el otro también, yo puedo conversar con el otro y mejorarme, puedo empeorarme de ciertos conocimientos, no sabemos todo de todo, todos tenemos que entrar en relación, conversar, mejorar nuestros análisis, etcétera. Pero ahí, a decir que es algo relativo, no se puede sostener, por lo que ya vimos. Parece que se pudiera sostener, pero no se puede sostener. Aunque se intente generar otra jugada, como tipo una jugada de ajedrez para hacerle jaque mate, no se puede porque cae en lo mismo, ¿cierto? Cae en determinaciones indeterminadas por cualquier lado. Entonces el crítico empieza a hacer jugadas por acá y por allá y le empieza a cambiar los términos y no se puede, ¿cierto? No se puede establecer eso relativo, no se puede en relación a todo lo que hemos argumentado. Entonces miremos, interesante, este argumento que estaría haciendo un crítico, muy interesante, pero falso, al fin y al cabo. Valorémosle su intención, su pretensión de querer sostener que el tiempo sea relativo, pero es una pretensión infructuosa, una pretensión que cae, que es fallida, pero bueno, lo intentó, digamos, el crítico lo intentó. Entonces, nada, aquí te dejo esta reflexión, ¿cierto? A que analices lo que se acaba de decir acá, porque tú podrías ser ese crítico, o sea, tú podrías haber creído esto que yo te he dicho, y cómo le hemos dado respuesta acá, y cómo se ha hecho una insistencia a que tú te detengas a meditar, porque esos conceptos no pueden ser relativos, pero sí parecerlo, o sea, sí pueden parecer, eso es una cosa interesante, pueden parecer verdaderamente que lo son, pero otra cosa es cómo son los conceptos sin la apariencia, cómo se dan los conceptos sin la apariencia de relativos. Eso es lo que quiero que captes esos conceptos sin la apariencia de ser relativos. Y nada, ahí te dejo.